que yo elegí o que yo determiné como fuerza de pretensado a tiempo infinito es mayor o menor que la fuerza límite, ¿sí? Pero sea como sea, del borde del núcleo bajo el valor m mínimo sobre p y ahí obtengo la posición del cable, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, volvemos al ejercicio. Sacamos la armadura y acá hacemos la verificación de las tensiones, o sea, estos diagramitas que teníamos por aquí, estos diagramas de tensiones, están verificados acá. En la fibra inferior, en la fibra superior, esta es la tensión de pretensado, esta es la tensión o la tensión provocada por el momento de pretensado, P por E sobre W, ya sea inferior o superior, las tensiones provocadas por el peso propio, y la suma de todas estas me da las tensiones en cargas mínimas. Fíjense que estoy 178 kilos y acá me queda una compresión remanente de 9,84 y acá estoy, cuando aplico la sobrecarga, acá estoy en una compresión, me quedan de 2,06 kilos y en la fibra superior tengo 97. Es decir que en realidad, y como suele suceder también cuando trabajo con pretensado total, la sección está más aliviada cuando actúa la sobrecarga que cuando actúa la carga mínima. Porque fíjense que las tensiones son bastante más bajitas acá. Eso suele suceder, ¿sí? Es bastante común. Así que las tensiones verifican, y esto digamos es una verificación un poco adicional, en realidad como es con todo el cálculo previo que hice, esto no era necesario, pero sí vale la pena para ver más o menos dónde estoy parado con las tensiones, ¿no? Y es interesante ver esto, que bajo cargas máximas en realidad la sección está bastante más aliviada que en cargas mínimas. Bueno, con esto establecemos o calculamos el recinto de pasaje del cable con las expresiones que corresponden y que nos da en el centro del tramo, aplicando estas expresiones, fíjense, la coordenada superior menos 41,46 y la inferior menos 42,23. Quiere decir que tengo un espacio muy chiquitito para meter la resultante del cable. Entre estos dos valores tengo menos de 1 centímetro. Está muy, muy justita la sección. Es una sección que está determinada con mucha justeza. Tal vez diría que hasta demasiada, ¿no? Y en el cuarto de la luz, fíjense los valores, el valor superior me da menos 18 y el valor inferior menos 37. O sea, fíjense que el valor inferior sube, está un poquito más arriba, pero este sube mucho más y tengo un rango mucho más grande de posibilidades de colocar el cable. Y en los apoyos, como no podría ser de otra manera, al no tener momento, directamente coinciden con las coordenadas del núcleo. Entonces, si lo represento, esto me da una cosa más o menos como esta. Cuando hablo de representar longitudinalmente, yo a veces se lo pido en algún ejercicio, tienen que hacer esto, con una cierta escala para verificar que esto les dé bien. Si estas líneas en algún momento se le cruzan, una de dos, o sacaron malas cuentas o hay algún problema de diseño con la sección. ¿Sí? Todas estas cosas que hemos sacado respecto del cable, ojo, cuando sacamos las 22,22 centímetros cuadrados, esta es la armadura total, que yo después tendré que ver en cuántos cables las distribuyo, y lo que me tengo que asegurar es que dentro del recinto de pasaje me caiga la resultante del cable. El cable resultante, o sea, si por ahí uso 3 cables, bueno, que la resultante de esos 3 pase dentro del recinto de pasaje. Si algún cable me cae afuera, no importa. Lo que me interesa es la resultante. O sea, hasta acá no estamos manejando con resultantes.
¿Ha quedado alguna duda hasta acá? No. ¿No? ¿Alguien más que tenga dudas o alguna pregunta que quieran hacer? ¿Está todo claro, chicos? ¿Sigo? Sí, profe. Sí. Bueno. Por ahora va todo bien. Bien. Bueno, con esto lo que tengo entonces es armada toda mi viga en estado de servicio. Por supuesto que un paso que acá no está hecho, que ustedes después lo van a tener que hacer en el práctico, es bueno, con todos estos datos, determinar la armadura, o sea, cuántos cables van a poner, posiblemente estos 210 kilos que adoptamos, capaz que se les modifican un poquito de acuerdo al esfuerzo que tienen que meter en cada cable, pero bueno, ya ustedes van a elegir el tipo de cable, la configuración de los cables y el tipo de anclaje y la ubicación de los anclajes. O sea, hasta acá el cálculo es, no digo teórico porque no es teórico, pero puede llegar a sufrir algún ajuste, digamos, de tipo práctico, simplemente porque por ahí tengo que buscar el lugar físico para poder pasar los cables o para poder colocar los anclajes. Eso acá no está hecho, ustedes después lo tendrán que hacer. Pero bueno, digamos que ya tenemos nuestra sección diseñada y fíjense que la diseñamos con los valores de momentos de servicio. Los momentos que usamos acá fueron los momentos de servicio. No usamos los momentos mayorados, salvo en esa verificación previa que hicimos a rotura. Y bueno, y ahora vamos a verificar a rotura y acá sí nos vamos a meter con los momentos mayorados. Pero el diseño que vale es este. O sea, yo con la rotura en hormigón pretensado no diseño nada, solamente verifico. Y si alguna verificación no me da, veré qué ajuste hago si es que tengo que hacer alguno. Pero el diseño de la pieza pretensada se hace con los momentos de servicio. ¿Por qué? Y porque las tensiones que yo voy a tener son estas que están acá y son las que voy a tener en servicio. Y son las tensiones reales que yo voy a tener en la viga. No es que acá estoy suponiendo que por alguna probabilidad las cargas están mayoradas. No, yo las cargas que tengo son bien concretas, están bien definidas, son estas y estas cargas me determinan en esta viga estas tensiones. ¿Sí? ¿Quedó claro el tema? O sea que ustedes con a rotura no calculan nada. Simplemente verifican. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para verificar la rotura, tenemos la tensión última y la tensión convencional de fluencia, que eran datos. Hay un coeficiente gamma que interviene en esta fórmula y que depende de la relación entre la tensión de fluencia y la tensión última, que en este caso es 0,88, que está entre 0,85 y 0,90. Eso nos determina este valor de gamma que estaba por acá, y la verdad que vamos a verificar un poquito qué era exactamente. Este gamma P era un factor que tenía en cuenta la forma del gramo de tensiones del hormigón y que dependía del coeficiente FPI sobre FPU, y acá está. Estamos en el caso de alambres, vamos a usar alambres, así que usamos 0,40, FPI sobre PU mayor que 0,85, y menor que 0,90, que es esto que tenemos acá. Por eso gamma vale 0,40, que son para dos valores un poco más difíciles de determinar o menos claros. Beta 1, que establece la relación entre la profundidad del bloque de tensiones y el eje neutro. Como estamos con un hormigón cuya característica, cuya tensión característica es mayor que 30 megapascales, se calcula con esta fórmula. Si fueran 30 megapascales o menos, daría 0,85, en este caso vale 0,80. Esta es la tensión característica.
establecemos como altura D, digamos como si fuera hormigón armado, sacamos al metro, le sacamos 3 centímetros de recubrimiento. Esto sería la altura útil para la sección en el caso que tengamos que utilizar algún tipo de armadura pasiva. Y D sub P es la altura útil de pretensado, o sea, la distancia entre la fibra superior y la armadura. O sea que si tenemos 1 metro y la armadura está a 25 centímetros de la fibra inferior, son 75 centímetros. Mientras que acá, tomando un recubrimiento de 3 centímetros, serían 0,97 metros. Las cuantías, estas que figuran acá, son las cuantías de la armadura no tesa, o sea, de la armadura convencional de hormigón armado. En principio, alguna armadura vamos a tener, pero no son armaduras que intervengan en el cálculo. Vamos a tener, o sea, partimos de la base que la armadura que tenemos es una armadura mínima. En todo caso, si de esta verificación a rotura surgiera la necesidad de colocar alguna armadura pasiva, podríamos rever este cálculo y ver un poquito cómo se modifica esta expresión de la tensión FPS. Pero en principio estas cuantías son 0. Bueno, y esta es Rho sub P, la cuantía entre la armadura de pretensado y en este caso la sección, digamos, donde tomamos como base B el ancho del ala, y D sub P es la altura de la placa de pretensado, porque el ancho de la sección comprimida es este B, esto es 140, y la altura son 75 centímetros. ¿Sí? Y con eso sacamos este valor de FPS, que acuérdense, era un valor de la tensión que en teoría estaba, digamos, la tensión que alcanzaba el acero en un estado de rotura. Una tensión que va a tener que ser necesariamente menor que esta tensión última, porque si nos diera mayor que esto, se rompió, así que no nos puede dar más que esto. Y normalmente está entre, y en general es también mayor que la tensión de fluencia. Así que bueno, se calcula con esta fórmula, los valores son todos conocidos, este último es 0, y fíjense, nos da 18.000 es la tensión de rotura, esta nos da 17.100. La de fluencia, que estaba por acá, era 16.000. Es decir, que nos da más o menos un promedio de las dos. Fíjense que el rango de tensiones, o el rango de valores en el que puede estar esta tensión FPS, es entre estos dos, entre 16.000 y 18.000. No puede variar mucho. O sea que si de repente nosotros, que es como hacía el reglamento viejo, adoptábamos como tensión del acero en estado de rotura esta tensión FI, la tensión de fluencia, tampoco se cometen errores demasiado grandes. Pero bueno, esto es hilar un poquito más fino. No tenemos el diagrama tensión de formación del acero en este caso, así que determinamos este valor de FPS que vale 17.100 kilos. Pero fíjense que no hay tanta importancia práctica, es un valor que está en el medio de estos dos. Bueno, y una vez que resolvimos eso, la verificación es muy simple. Nosotros sacamos directamente qué es lo que sabemos. Si la tensión son 17.100 kilos, la tensión o la fuerza que va a tener el acero son la sección de armadura, 22,22 kilos por esos 17.000 kilos por centímetro cuadrado de tensión, o sea, prácticamente 380 toneladas, 379,96 toneladas es el valor de C. Y ese valor de C es el mismo valor que tenemos que asegurar acá en la cabeza de compresión del hormigón. Por lo tanto, ese valor de C vale la altura del bloque de tensiones que llamamos A,
por el ancho B, que son los 140 centímetros que mide el ala, y por 0,85 de la tensión característica. Y esto es igual a estas casi 380 toneladas que tenemos acá. Despejamos A y nos da 7,98 centímetros, o sea, menor que la altura del ala. Quiere decir que estamos bien, o sea, estamos ligeramente sobrados en cuanto a la verificación a rotura del hormigón. En estado de rotura necesitamos comprimir de los 10 centímetros del ala, hay 8 que están comprimidos y todavía tenemos 2 de reserva si necesitáramos más compresión. O sea que verificamos que está comprimida solamente el ala. Bien. El brazo de palanca sale en forma directa. ¿Por qué? Porque bueno, está de estos 7,98, casi 4, o sea, 3,99 de la fibra inferior. Y por otro lado restamos el recubrimiento, así que nos da 71,01 centímetros. Ese es el brazo de palanca. Y el momento nominal es C por Z o T por Z, porque los dos son iguales. 380 toneladas, por eso 0,71 metros. Nos da 269, 270 tonelámetros prácticamente. Este valor multiplicado por 0,9 da 243 tonelámetros. Y como nuestro momento último era de 168, está bastante por debajo del momento de verificación del movimiento de rotura, por lo tanto, esto anda bien y no requerimos, o sea, no requiere una armadura pasiva para resistencia. O sea, vamos a colocar una armadura mínima y nada más. Con esto está verificado a rotura. Nos queda por determinar la profundidad del eje neutro, que es esta que está por acá. Acuérdense que esto se relacionaba por el coeficiente beta 1. La profundidad era A sobre beta 1. O sea, 7,98 sobre 0,80, 9,98. Es decir, el eje neutro prácticamente está acá. Está en coincidencia con el borde del ala de la viga. Y con eso, planteando semejanza de triángulos y entendiendo que la deformación en la fibra superior es del 3 por 1000, cuando hacemos la semejanza con el eje neutro por acá, la deformación en el acero se nos va al 19,5 por 1000, o sea, mayor que el 5 por 1000, ya se fue, en realidad el acero se rompió hace rato, pero esto interesa simplemente ver que este valor dé más que el 5 por 1000. Por lo tanto, estamos garantizando la rotura dúctil de nuestra pieza. Y con esto terminamos. O sea, terminamos este ejemplo. Todavía quedan unas cuantas cosas por desarrollar acá, como habíamos visto, ¿no? Hay que calcular la cantidad de cables, sacar las vainas, ubicar la disposición de los cables, ubicar los anclajes y también verificar el corte y calcular los estribos. Pero esas cosas me parece que para ustedes son más simples y la verificación al corte no es distinta de la verificación que tenían con hormigón armado. Cambian las fórmulas, pero la cosa es bastante parecida. Así que lo más interesante de esto, o lo que me interesaba acá, era que tuvieran una metodología de cálculo, o sea, un esquema de cálculo para ir aplicando el método de las fuerzas límites, para que vean cómo se aplica y que no es tan complicado como parece, que es bastante sencillo y que permite obtener los resultados en forma, digamos, sin tener que tantear. Fundamentalmente nosotros llegamos acá, sacamos la fuerza mínima, la máxima y nos quedamos con, mejor dicho, la mínima, la máxima, la mínima geométrica, y entre la mínima y la mínima geométrica nos quedamos con la mayor de las dos. Pero en realidad, entre la fuerza mínima y la fuerza máxima podíamos haber adoptado cualquier valor y nuestra viga la hubiéramos podido verificar igual. ¿A costa de qué? De poner más armadura y de seguramente tener
de mayores tensiones, principalmente, o sea, acá teníamos una sección con una compresión más uniforme y acá la verdad que seguramente también tendríamos una compresión más uniforme y mayor tensión de compresión aquí abajo. Pero digamos que tenemos todo el rango posible de fuerzas que podemos adoptar, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí no hay mucho más. O sea, en la medida que adoptemos fuerzas mayores, el cable por ahí inclusive nos irá subiendo, la posición del cable irá subiendo. Pero bueno, es decir, partamos de la base que el cable va en el recubrimiento para la fuerza mínima geométrica. Si tuviéramos fuerzas más grandes, bastante más grandes, volveríamos de vuelta al esquema de bajar el momento mínimo sobre P, pero con una fuerza P importante. O sea que se nos iría más arriba del recubrimiento, pero con mayor, con un gasto de fuerza mayor. No sé si quedó claro esa idea. Y bueno, y con esto terminamos esta parte. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. No, por mi parte no. Bueno, yo les quería mostrar si lo encuentro algo más. A ver. Si lo encuentro, no sé cuál de estas tablas es la que funciona. Vamos a probar esta, que es la última. A ver si lo tengo aquí. Bueno, ¿están viendo la tabla en Excel que abrí? No, profe, no se ve. No se ve. Tiene que poner compartir pantalla, profe. Sí. Ah, para.